Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va nuevamente por aquí? Y bueno, vamos a hablar, vamos a recordar este partido efectuado en 1985, ya hace 40 años, ¿no? Hace muchos años, la verdad. Un partido que estuvo cargado de muchas emociones por parte de los peruanos, básicamente, no tanto los chilenos, pero sí en el caso de Perú, porque sucedieron algunas cositas, unos detalles, unas circunstancias en el partido que causó que el periodismo basura del Perú, que por cierto hasta la fecha sigue siendo una basura ese periodismo, nos dijeron tantas estupideces, la verdad, que dignas de poder conversarlo el día de hoy, 40 años después, ¿no? Lo recuerdo como si fuera ayer ese partido, ¿no? Nos dolió a todos, la derrota sobre todo, ¿no? Y con la ilusión que teníamos prácticamente de ver a Perú en el Mundial de México 86, porque ya alguna vez les manifesté que para mí era muy importante que Perú fuera en México, porque nosotros vivíamos en México a unos cuantos minutos del Estadio Azteca. Hubiéramos visto a Perú en vivo y en directo, ¿no? Pero no fue así. Por eso nos dolió también, ¿no? Y porque habían pasado muchas cosas, la verdad, ¿no? Bueno, como todo el mundo sabe, vamos a hablar del partido del repechaje para el Mundial de México 86. Tocaba Perú-Chile. Tenía que haber un ganador entre Perú y Chile. Y por otro lado, tenía que haber un ganador entre Colombia y Paraguay. Los dos ganadores se enfrentaban y el ganador iba al Mundial de Fútbol, ¿no? Ya era el repechaje, ¿no? Ya se habían jugado la fase de grupos. Ya habían clasificado Uruguay, ¿no? Para mí, inmerecidamente había clasificado Uruguay. Había clasificado Argentina, ¿no? Y obviamente también Brasil, ¿no? Brasil ya estaba en México, obviamente, ¿no? Bueno, entonces el problema fue que Perú había terminado la eliminatoria de fase de grupos, habíamos no sido eliminados por Argentina, en un partido que bien se pudo haber hecho una hazaña en el Monumental de River, ¿no? Porque Perú tuvo chispazos de buen fútbol en ese partido, empezó mal, tuvo la desafortunada acción de Franco Navarro con Camino, que hasta la fecha no se sabe realmente qué fue lo que pasó. Se dice que muchas cosas se dicen que, pero tampoco no podemos ser irresponsables manifestar que así fue, ¿no? Pero bueno, eh, Perú tuvo la oportunidad en ese día de poder clasificar y hubiera sido una tremenda hazaña que hasta la fecha se estuviera hablando, ¿no? Definitivamente. Bueno, pues Chile también estuvo cerca, porque Chile, ¿no? En el partido contra Uruguay, en el centenario, también pudo haber sacado un empate, porque ese Chile era un muy buen equipo, era un equipo con mucho temple, con mucha garra, con muchas ganas de estar en el Mundial, ¿no? Y para mí fue mejor que Uruguay, sinceramente, ¿no? Pero Uruguay tuvo la fortuna de, bueno, anotarle dos goles y bueno, y a partir de ahí, pues, pero para mí, en cuanto a fútbol, fue mejor Chile, ¿no? Bueno, Chile estaba preocupado, ¿no? Porque bien terminando la fase de grupos de Perú, Chile ya lo había terminado, Chile manifestaba que habían dos antecedentes que lo hacían temer de Perú, ¿no? Porque ya sabían ellos que el perdedor, el segundo lugar de ese grupo, enfrentaría a Chile, ¿no? Y las probabilidades eran varias. Era Colombia una probabilidad. Otra probabilidad muy fuerte era Perú. Y una pequeña probabilidad era Argentina. Y de hecho en el último partido, al medio tiempo, al minuto 10 15 20 del segundo tiempo, era Argentina el rival de Chile, ¿no? Y obviamente eso traía una preocupación grande para Chile, que obviamente por cosas del destino, ellos querían enfrentar a Perú, no a Argentina, ¿no? No sabemos que probablemente a Colombia, pero a Argentina no, definitivamente. Y lo manifestaba la prensa a través de sus análisis que hacía, que preferían enfrentar a Perú y no a Argentina, ¿no? Obviamente. Bueno, el Pato Yáñez, ¿no? Que jugaba en Europa, había manifestado de que habían dos antecedentes que lo hacían temer de Perú. Uno, la forma
no, cómo lo eliminaron en el último partido trayéndolo a Argentina, ¿no? Prácticamente faltando 8 minutos, ¿no? Lo traía fuera, lo traía en el repechaje y Perú estaba clasificando. Era algo a tomar en consideración, ¿no? Que Perú en eliminatorias, en el momento de la verdad, era capaz de sacar algo de fútbol, algo de orgullo, ¿no? Y eso lo hacía temer a Chile. En las otras circunstancias había sido que habían jugado un partido ya amistoso en Santiago de Chile, con Pato Yáñez también, ¿no? Y había ganado Perú a Chile en Santiago por primera vez, creo, en la historia. Había otro partido que Perú le había ganado, pero estamos hablando de los 50, ¿no? Y en los últimos 50 años, pues, o quizás 60 años, es el único triunfo ¿no? que registra Perú en Santiago de Chile. Entonces, eso se dio en 1985, el triunfo de Perú sobre Chile en Santiago. Y más la eliminatoria, esos dos antecedentes lo hacía temer a Chile el partido contra Perú, ¿no? Bueno, pues Chile toma obviamente um, su campaña de preparación para este partido, ¿no? Con su técnico ya Pedro Morales, un técnico ya mayorcito, ¿no? Que no tenía mucho vuelo internacional, era un técnico básicamente local, ¿no? Chile toma su campaña de preparación para este repechaje, para enfrentar tanto a Perú y una probabilidad de enfrentar al ganador de Colombia, Paraguay. Entre tanto, Perú también hace lo mismo, ¿no? En Perú hay muchos problemas, ¿no? Problemas, por ejemplo, de jugadores, ¿no? De inactividad, problemas de que un comando técnico que no tenía un plan específico, solamente había sido un técnico interino que había tomado el equipo con lo que había hecho el anterior técnico, ¿no? Moisés Barak, y había intentado hacer una locura de ganarle a Argentina con esa marca especial a Reina, pero no había un plan de trabajo realmente, ¿no? El equipo peruano no andaba bien, sinceramente, ¿no? Bueno, Perú hace 3 partidos amistosos, ¿no? El primer partido amistoso lo hace contra México en Los Ángeles y que empata 0-0. Un partido donde México era un muy buen equipo. México se preparaba para el Mundial de México 86. Era un equipo muy estructurado con Bora Milutinovic y con grandes jugadores, ¿no? Y enfrenta a un Perú donde, pues, el partido es muy parejo, ¿no? Es muy parejo. Al menos el primer partido, porque jugaron dos, al menos dando un aliciente para el equipo peruano que algo se podía rescatar porque en ciertos pasajes del partido Perú mostró algo, ¿no? Quitándole el balón a México, ¿no? Básicamente dominándolo, algo que no se veía mucho en el cuadro mexicano, porque era un cuadro que tenía mucho la tenencia del balón, ¿no? Como buenos mediocampistas. Bueno, se vio algo en el primer partido amistoso, pero luego juegan otro partido amistoso también. Unos 3, 4 días después juegan otro partido amistoso, también allá en California, donde gana México con gol de Carlos Hermosillo en los últimos minutos, pero más que todo nos preocupaba el funcionamiento de la selección al cual tampoco ahora sí no se vio bien. Tenía la ausencia de Cueto y, y hasta ese momento había hecho una mala eliminatoria, salvo alguna jugadita en Buenos Aires contra Argentina, porque el peruano se acuerda nada más de la jugadita ¿no? Previo al gol de Barbadillo, se acuerdan de esa jugadita y ya explotan con un gran jugador. En realidad, durante todo el partido, Cueto fue muy flojo y fue muy flojo por toda la eliminatoria, ¿no? Y en el partido contra México, el primer partido, hubo algo de Cueto, pero en el segundo partido, al que no jugó Cueto, la selección no tuvo orden. La selección no tuvo, no, o sea, decíamos, no, Cueto está mal, y con Cueto Perú juega a algo. Aún estando mal Cueto, Perú jugaba a algo. Sin Cueto Perú no jugaba nada. No había orden en Perú. No había el control de la media cancha y la distribución en la media cancha, a pesar del bajo nivel de César Cueto, ¿no? Bueno, Perú juega 2 partidos amistosos y no le va bien en el segundo, lo pierde.
hay un poco de preocupación. Juega un tercer partido contra Paraguay, ese Paraguay que se preparaba para jugar contra Colombia. Y también Perú no lo hace bien. Paraguay gana el partido, le gana en Lima. Y bueno, viene el momento de la eliminatoria, ¿no? Chile por su parte también traía una preparación con un poquito de altibajos, pero era una preparación más que todo interna, ¿no? Hizo solamente un partido dos partidos amistosos y a Chile tampoco no se le vio tan bien, pero era un partido donde no había algún favorito en particular, no existía un favorito, ¿no? Los medios argentinos, no, como que daban a Perú como algo de favorito, pero había otros medios, como por ejemplo en Colombia, o por ejemplo en Estados Unidos, o por ejemplo en México, lo daban a Chile como ligerito, un favor, o sea, un favoritismo hacia Chile, pero nada, ¿no? Nada considerable. Para mí era un partido sin favorito, sin favorito. No había favorito. Aquí cualquiera podía ganar. Y quien aprovechara las circunstancias del partido se podía resolver por esos factores, ¿no? Entonces, así fue la situación. Algo que no gustó mucho son las declaraciones que hicieron los jugadores tanto de Perú como de Chile. Los peruanos mucho más recios, por ejemplo, el caso de la declaración de Franco Navarro, ¿no? Que bueno, la de Franco Navarro fueron interesantes, ¿no? Muy de ánimo, sin ofender a nadie. Pero el caso de Barbadillo no, fue un poquito de soberbia también al decir que él era el mejor puntero derecho de la eliminatoria, cosa que no creo que haya sido así. Al menos no lo demostró. Y aparte que había jugado mal la eliminatoria. Y obviamente lo estamos recordando el partido contra Argentina, el golazo que hizo. Pero no podemos no decir que un jugador jugó bien por un solo gol, pase de Cueto que se llegó, claro, una gran jugada, sí. Hay veces los partidos se resuelven por jugadas, sí. Pero hablando de funcionamiento, el funcionamiento no había sido bueno de Barbadillo, ¿no? Bueno, pues Barbadillo declaró que era el mejor. El Pato Yañez le dice, hablaré en la cancha, ¿no? Porque el Pato Yañez también estaba por ahí, había llegado también a Chile, había llegado de Valladolid, de España, ¿no? Perú tenía, pues, entre los nuevos jugadores que había llamado, el único que recuerdo nuevo había sido probablemente Jaime Duarte, ¿no? Defensa central, ¿no? Perú había recuperado ya a Requena, que era algo importante. O sea, Perú iba probablemente a su esquema habitual con Díaz y Requena. O sea, lo mejor que tenía Perú en ese momento, aunque el panadero Díaz algo lento ya de reflejos, ya estaba en las últimas, pero no querían reemplazar a Toribio Díaz, aparte que era el capitán, ¿no? No se confiaba ni en Samuel Eugenio y probablemente ni en Jaime Duarte, que ya estaba veterano también, ¿no? Entonces se decidió finalmente el mal menor, ¿no? Era Toribio Díaz y Requena, que regresaba afortunadamente. Y tenía pues a Leo Rojas por ahí y tenía también a Gastulo por ahí, ¿no? Bueno, entre otros. Ahorita vamos a hablar de la alineación, ¿no? Vamos a hablar del equipo, exactamente la alineación de ese partido, ¿no? Que me recuerdo perfectamente, ¿no? El equipo chileno también tenía sus buenos jugadores. Por ejemplo, tenía a Patricio Yáñez, tenía a Hugo Rubio, tenía a Puebla, que jugaba el Cobreloa, que recuerdan años atrás habíamos visto un gran Cobreloa 1981 que le gana 6-1 a Cristal, siendo un tremendo Cobreloa semifinalista de la Copa Libertadores de América, ¿no? Bueno, también tenía esta selección chilena a los dos laterales de Colo Colo, el caso del arguirucho ese Lizardo Garrido y Luis Ormazábal, que venían de Colo Colo, ¿no? Perdón, no de Cobreloa, de Colo Colo, tenía esos dos grandes jugadores también, que ya habían jugado contra Perú previas, inclusive Copa América, ¿no? Copa América del 79. Y tenía los centrales de Cobreloa, o los dos centrales de Cobreloa, que eran pues jugadores muy interesantes, ¿no? En el caso de Mario Soto, ¿no? Y el jugador Gómez. Entonces teníamos a un Chile que tenía una defensa sólida, ¿no? Con Lizardo Garrido, Ormazábal, Gómez, Mario Soto, que también lo conocíamos muy bien. A Mario Soto, que había jugado Copa América el 79 contra Perú.
e inclusive la eliminatoria del 77, ¿no? Conocíamos bien el equipo chileno y tenía en el medio campo también otros jugadores muy interesantes, como aquel que venía del Valladolid también, junto a Patricio Yáñez, que venía el gran Orlando Aravena, que en ese momento era el mejor ejecutador de tiros libres del mundo, sin duda alguna, ¿no? El Alejandro Isis también venía, ¿no? De Grecia, otro gran jugador, Miguel Ángel Neira, o sea, era un buen equipo, ¿eh? Un buen equipo, el equipo chileno, que me parece a mí, jamás en ningún momento yo podía haber dicho de que Perú era favorito sobre Chile, ¿no? Y bueno, Letelier también estaba, otro jugador que me gustaba mucho, ¿no? Jauregui también estaba, Lepe también estaba, ¿no? Bueno, el partido era parejito, ¿no? Ya Perú había tenido su situación, sus pequeños percances también al llegar a Chile, porque Roberto Chale tuvo ciertas declaraciones con la prensa chilena que no gustaron, ¿no? No atendió bien a la prensa en el aeropuerto. Y bueno, eran situaciones también parte del partido. Eso no se lo voy a recalcar jamás a Roberto Chale, porque esto es parte del fútbol, sin llegar obviamente a la exageración, ¿no? A los sobresaltos, nada por el estilo. Actuó bien Roberto Chale, porque se le presionó mucho en el aeropuerto respecto al equipo peruano, que a qué venía Santiago de Chile, ¿no? Que quiénes podían jugar. Y bueno, no eran cuestiones para preguntarle por ese intercambio que hubo en el aeropuerto del Estadio Nacional de Santiago. Tampoco no era para hacerle preguntas específicas ahí, porque Roberto Chale llegaba de paso, ¿no? Con sus asistentes, llegaba de paso y tenía que irse. Eran una pregunta rápida y para responder ya está. No era para preguntas concisas ahí. Para eso hay una conferencia de prensa, ¿no? Bueno, llegó Perú bajo medidas estrictas de seguridad también, y no hubo mucho tumulto como aquel del 1997, que se recuerda mucho, que algún día vamos a hablar de ese partido, ¿no? No hubo mucho tumulto, obviamente, pequeños detalles por ahí de la afición chilena, porque el partido era de vital importancia y se reconocía al rival, que era Perú, que era un rival duro para pasar la primera fase del repechaje y posteriormente para enfrentar al ganador de Colombia y Paraguay. Bueno, llegó Perú a Santiago de Chile y el partido era tenso, ¿no? La televisión de Chile, yo me acuerdo a Pedro Carcuro, un día antes del partido, ¿no? Empezó a hablar de las latencias que tenía Perú, los puntos flacos que tenía Perú, y él manifestaba que la defensa peruana era un punto flaco porque no tenía un buen acompañante Requena. Se enfocaban mucho en Toribio Díaz, ¿no? Toribio Díaz. Y se enfocaban mucho cuando hacían un análisis deportivo porque habían visto el partido de Perú-México, los dos partidos que jugaron en California. Entonces ellos se enfocaban que Perú no tenía una idea de juego y que Perú era un equipo meramente, exclusivamente la partecita que traía de Barak y muchas individualidades, ¿no? Y entre ellos estaba obviamente el más temido por los chilenos, que era Franco Navarro, ¿no? Se hablaba mucho de Franco Navarro, ¿no? De hecho, Franco Navarro fue obviamente uno de los mejores en la eliminatoria. No hizo muchos goles, fue uno de los mejores en la eliminatoria, ¿no? En este repechaje probablemente también. Pero bueno, vamos a pasar a ver unas pequeñas imágenes por aquí preparadas. Vamos a ver por aquí. Bueno, ahí está, ¿no? Bueno, pues este es el equipo chileno, ¿no? Este es el equipo. Vamos a quitar esto, permítanme unos segunditos por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. Vamos a sacar ahorita lo que fue. Bueno, vamos a poner esto por aquí. Bueno,
Me está complicando esto. Aquí está. Bueno, aquí está. Bueno, miren, algo bien importante, ¿no? Chile había iniciado eh, la fase de repechaje con entrenamientos en Pinto Durán, en el mismo estadio. Tenía el conocimiento de la cancha, habían manifestado que lo más importante era salir con todo frente a Perú en los primeros minutos, habían manifestado, ¿no? Ellos sabían de que el equipo peruano probablemente habían tenido un pequeño disturbio un día antes del partido, porque todos sabemos de que Perú, que durmió en el hotel que estaba en el Sheraton, ¿no? Sabían de que había existido un poquito de disturbios. Las radios y la televisión chilena manifestaban mucho de que era importantísimo hacerle 1 o 2 goles a Perú en los primeros 30 minutos, porque Perú tenía la tendencia a desorientarse. Si era un equipo ya medio desorientado en cuanto a funcionamiento grupal, hacerle 1 o 2 goles a Perú era importantísimo, porque ese desorden que tenía Perú se iba a incrementar, ¿no? Y que iba a basar su funcionamiento básicamente en individualidades, y que el equipo peruano se iba a alterar mentalmente por jugadores que tenía como Barbadillo, como José Velázquez, que tenían la tendencia a alterarse cuando iban perdiendo, ¿no? Bueno, lo importante es que Chile arranca el partido. Chile arranca con un buen arquero, el Cóndor Rojas, un arquerazo, la verdad, un súper arquero. Yo creo que la eliminatoria completa, el repechaje con Chile, me voy a adelantar un poquito. Yo creo que Chile lo gana por el Cóndor Rojas en gran parte, ¿ah? En gran parte. Obviamente no va a quitar el mérito a Mortero Aravena, pero el arquero chileno Cóndor Rojas estuvo de maravilla, ¿no? En ambos partidos, ¿no? Bueno, arquero de Colo-Colo, obviamente Roberto Rojas, un arquerazo, ¿no? Como defensas habían los dos laterales, pues ahí eran Lizardo Garrido y Luis Ormazábal de Colo-Colo. Defensas, ¿no? Estaban Eduardo Gómez y Mario Soto, era otro gran defensa también. En el medio campo estuvo Miguel Ángel Neira, estuvo Alejandro Isis también, que venía de Grecia, estuvo Aravena, que venía del Valladolid de España. Y en la delantera, porque Chile jugó un 4-3-3, arriba estaba el Pato Yáñez, ¿no? El tremendo Pato Yáñez. Estaba Hugo Rubio, que fue un jugador buenísimo también, que jugaba en el Málaga de España, ¿no? Y también estaba Héctor Puebla, ¿no? Aquel jugador que lo conocimos jugando por el Cobreloa, ¿no? También conocido para los peruanos, ¿no? Bueno, y su técnico, obviamente, Pedro Morales, ¿no? En cuanto al equipo peruano, pues para este partido, Perú jugó con Eusebio Acasuso, ¿no? Jugó con Pedro Requena y Toribio Díaz, y jugó Leonardo Rojas, Leo Rojas y Hugo Gastulo, ¿no? Como los dos laterales. Algo curioso en el medio campo que animó mucho a la afición peruana es que iban a jugar dos volantes, no de marca, ¿no? Había experimentado Roberto Chale con dos volantes de marca, como lo era Jorge Olaechea y José Velázquez, ¿no? Pero obviamente faltaba la labor del fútbol, y eso lo iba a tener César Cueto. O sea que Cueto iba a jugar un poquito libre, porque iba a tener supuestamente el apoyo detrás de él a Jorge Olaechea y a José Velázquez, ¿no? Bueno, esa era la idea. La idea era que estos dos jugadores iban a ser clave en este partido, Olaechea y Velázquez, por la movilidad, porque conocían muy bien, tenían buen trato de balón, por la movilidad dentro de la cancha y por su quite y marca a presión que traían. Por ejemplo, José Velázquez era uno de contención, y Olaechea, que podría jugar también de contención,
que se acompañaban muy bien con César Cueto porque jugaban también en Alianza Lima, ¿no? Entonces era un medio campo, una línea de tres que nos alentaba muchísimo, ¿no? Y adelante iban a jugar obviamente lo mejor que teníamos en ese momento, como era Barbadillo, como lo era Julio César Uribe y como lo era Franco Navarro. Franco Navarro, que era nuestro mejor delantero, Jerónimo Barbadillo, que no tenía reemplazante, y por el otro lado jugaba Julio César Uribe. Ese era el equipo que formaba Perú, ¿no? Bueno, y también tenía obviamente expectativas, tenía pues a Juan Carlos Oblitas, tenía obviamente a Guillermo La Rosa, tenía a Jaime Duarte, Quiroga también estaba por ahí, y probablemente habrá estado Reina también en el caso de, no de, yo diría que Reina en caso de que necesitara Perú marca, ¿no? Iba a jugar probablemente por ahí, ¿no? Bueno, muchas cosas podemos decir de este partido, muchas cosas, ¿no? Y vamos a adelantar un poquito con lo que pasó en el caso de, ¿no? En el partido en sí, porque hay muchas cosas que tenemos que hablar respecto a Acasuso. Porque todo el mundo sabe que a Acasuso se le criticó muchísimo este partido, demasiado, ¿no? Una cosa que se dice es que básicamente la gente se preguntaba, ¿no? Decía, ¿no? ¿Por qué Acasuso durmió solo en el Hotel Sheraton? Porque todos los demás dormían en parejas, ¿no? Dos por habitación, dos jugadores por habitación. Pero el Che Wakasuso durmió solo. Ahora, que haya dormido solo, que no haya dormido solo, esto no prueba absolutamente nada. ¿Qué va a probar? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues ninguna, ¿no? Haya dormido solo, a lo mejor fue, la selección era un número impar, y bueno, pues no había otro, entonces duerme solo, Acasuso, ¿no? Bueno, muchos decían también que Acasuso era una persona muy metalizada, o sea que todo lo veía dinero. Tampoco yo estoy muy de acuerdo en este sentido, que Acasuso todo lo viera dinero. Yo creo que todos los jugadores obviamente ven dinero. De hecho, parte de una pequeña pelea que hubo en Argentina 78 fue parte por la discusión de los premios. En el caso de la pelea de Muñante con José Velázquez, tuvieron una riña, fue cuestión de dinero, ¿no? De premios. Acasuso tenía un pequeño detalle. Acasuso era arquero del Bolívar, había sido contratado por el Bolívar de Bolivia, que pretendía ganar el torneo local y pretendía hacer una amplia y una campaña histórica en la Copa Libertadores de América, que de hecho llegó hasta semifinales. O sea, aquí el problema era con el club, ¿no? El Club Bolívar de Bolivia, que por cierto era el entrenador era Moisés Barak. Moisés Barak, que había sido técnico de la selección peruana de fútbol y pues reemplazado por Roberto Chal, ¿no? Básicamente. Entonces, el problema era que había una negociación que se estaba haciendo entre la Federación Peruana de Fútbol y el Bolívar de Bolivia. A ciencia cierta no se sabe qué tipo de negociación, pero obviamente que el equipo de Bolívar no quería prestar en los tiempos que se podía hacer eso, ¿no? Dependía mucho del club, ¿no? Entonces, como Perú no tenía otro arquero, digamos, del momento que vivía Acasuso, aunque en ese momento estaba con un poquito de inactividad, Ramón Quiroga estaba muy pesado ya, demasiado pesado, sin reflejos, con mucha experiencia, obviamente, con mucha historia, eso sí, indudablemente, pero con muy pocos reflejos, ya mayorcito, se le veía un poquito hasta gordo, podía decir yo, ¿no? Y Acasuso era lo mejor. González Ganosa era otro, también otro de los probables, pero definitivamente no había como Eusebio Acasuso. Y Bolívar lo quería retener y por eso estaba de la negociación entre Bolívar y la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Por otra parte, también se dice, y nunca se comprobó, de que Eusebio Acasuso
pidió, ¿no? Básicamente $6,000 para jugar por Perú. $6,000. A ver, eso salió en el diario peruano. Ya no se comprobó después ni nada por el estilo, pero salió en un diario peruano. Ya previamente habían pasado estas cosas, ¿no? Entonces había como una comidilla para explotar con lo que pasó en el partido, ¿no? La negociación entre Bolívar y la Federación Peruana de Fútbol, que eso sí fue cierto. Lo de que pidió $6,000 por jugar, no sé si habrá sido cierto o si lo pidió Bolívar, ¿no? De que era metalizado, probablemente haya sido invento de la prensa peruana, ¿no? Pero definitivamente eh, el partido empezaba con estas circunstancias, pero que no se le dio mucha importancia, no se dijo nada más, se dio importancia después de lo sucedido en Santiago, en este partido en particular, ¿no? Bueno, hablando del partido, pues lo que sí puedo decir es de que el partido en Perú lo empieza jugando muy fuerte. El partido en Perú lo empieza jugando muy fuerte. Y yo creo que el equipo peruano se ve sorprendido por Chile en los primeros minutos. Muy sorprendido se ve, ¿no? El detalle fue que Chile salió prácticamente con lo que se había especulado, salir con todo frente a Perú. Y Perú no pudo contener, ¿no?, esa avalancha de Chile, ¿no? Al menos no tuvo errores también, ¿no? Errores puntuales tuvo Perú. Vamos al primer gol que le hacen a Casuso, minuto 5 del primer tiempo. Obviamente el partido arranca, hay un foul muy fuerte por parte de Gastulo, muy fuerte la verdad, y hay un tiro libre que lo ejecutaría Orlando Aravena. Ok, hablemos aquí un poquito respecto a este tiro libre. Primeramente, a ver, los detalles en el fútbol son importantísimos, importantísimos. Orlando Aravena estábamos enfrente del mejor tirador, de ejecutador de tiros libres del mundo. Estábamos en una zona peligrosa, un tiro libre para él, para Orlando Aravena. Había hecho un gol frente a Uruguay en esta eliminatoria, un gol casi imposible, sin ángulo, un gol perfecto había hecho. ¿Por qué Perú no tomó su precaución ante este tiro libre y formar una barrera sólida? Sólida una barrera, ¿no? Obviamente Acasuso se fue al segundo palo, ¿no? Como debe de ser, muchos arqueros se van al segundo palo y dependiendo cómo avanza la jugada pueden correr al primer palo también, ¿no? Bueno, pero tenía que haber una barrera, pues, una barrera sólida, al cual solamente hubo dos en la barrera. Uno de ellos fue César Cueto. Si ustedes se dan cuenta, en el gol, el error, parte del error y acierto, vamos a poner acierto de Orlando Aravena, error terrible de Cueto al salirse de la barrera, a salirse prácticamente como si fuera fútbol de barrio, se sale de la barrera, ¿no? Y acaso no tiene reacción, pero también hay que considerar que fue un tiro con efecto que fue justamente a dar un bote, ¿no? A dar un bote para desubicar al portero. Y desubicó al portero. ¿Qué culpa tiene, digamos, vamos a poner, vamos a hacernos analíticos en el caso de Eusebio Acasuso? ¿Qué culpa? Vamos a ver si está por aquí el primer gol. Bueno, no está el primer gol por aquí. No lo tengo por aquí. Bueno, vamos a irnos por aquí. Yo pregunto, ¿qué culpa tiene Acasuso? Vamos a poner en porcentaje de 0 a 100 en ese gol. Yo le doy un acierto importantísimo a Jorge Aravena. La inteligencia de Jorge Aravena de tirar
el tiro libre en una zona donde podía dar un efecto y desubicar al arquero. Pero para poder entrar ahí, a esa zona, se tuvo que salir Cueto. Cueto tiene gran parte del error. Para mí, Cueto tiene el 60% de culpa en ese gol. Acasuso no tiene mucha culpa. ¿Tiene algo de culpa? No creo. Alguito de culpa quizás tenga por falta de reacción, pero era un tiro difícil, con efecto, con bote y ejecutado por el mejor ejecutador de tiros libres del mundo, como era el Montero Aravena. Total que a mí, sinceramente, me pareció un terrible error de César Cueto, de falta de concentración, no prácticamente como si jugara un fútbol de barrio, ¿no? Falta de profesionalismo también. Yo le echo toda la culpa a César Cueto, toda la culpa a César Cueto, la verdad. Bueno, viene el primer gol. Bueno, ya pasó el primer gol. Le puede pasar a cualquiera, no pasa nada, ¿no? Luego viene una segunda jugada más adelante, otros minutos después, ¿no? Viene una jugada que César Cueto, un poquito antes de la media cancha, ¿no? En su propia cancha, intenta hacer una jugada casi de lujo para avanzar y se lo quita precisamente el mortero Aravena. Le quita el balón a César Cueto. Cueto pierde el balón en una zona, no, de seguridad, donde tiene que haber seguridad, y Perú estaba intentando yéndose al ataque. ¿Cómo puede perder un balón de esa manera? Otro error de Cueto. El segundo gol, error de Cueto, ¿no? Y se la da a Hugo Rubio. Aravena se la da a Hugo Rubio. Y ustedes, bueno, vamos a poner esto. Y ahí está el segundo gol. Este es el gol de Hugo Rubio, ¿no? Se lo da. Rubio hace el gol. Y aquí yo puedo decir que también hay falla de Acasuso. ¿Qué le pasó a Acasuso? Falta de empatía, falta de, ¿no? De coraje, falta de, ¿no? De tener ganas de taparse ese balón, falta de reacción, muy apático, ¿no? Error de Acasuso y error de César Cueto. Colección de errores. Porque si Cueto no comete ese error, no existe esa jugada. Y si esa jugada existió, pudo, haber, pudo haberse evitado el gol, porque Acasuso tuvo poca resistencia del tiro de Hugo Rubio, que no ni siquiera fue fuerte. Yo creo que Hugo Rubio no pensó que iba a entrar el gol. Pero también hay algo que pasa, alguien no sale a la marca. Una marca un poquito débil que se le hizo a Hugo Rubio, ¿no? Otra cosa que haya sido una tremenda jugada de Hugo Rubio, que hubiera sido un jugador de mucha velocidad, de mucha habilidad, y que tenga toda la ventaja con el balón para poder ganarte, pero no fue el caso. No le echemos la culpa a Casuso 100% en el segundo gol. Todos cometieron sus errores. Un pequeño error de Requena, un pequeño error de Toribio Díaz, el tremendo error de Cueto y el terrible error también de Acasuso. Bueno, y viene el segundo gol, 2-0, rápidamente, ¿no? Bueno, y el tercer gol ya entra en consecuencia de lo mal que ya estaba Perú, ya estaba tirado prácticamente, ya con mucha impaciencia, con fútbol al ras de piso, querer ganarle a un Chile que tenía un cambio de ritmo muy rápido, ¿no? Cambiaba de ritmo muy rápido cuando había la transición del medio campo hacia adelante. Y en ese caso, por ejemplo, en el tercer gol se nota, ¿no? La, la rapidez mental que tenían los chilenos. De hecho, para tirar ese tremendo tiro, Isis fuera del área, para anotar el tercer gol, que poco tuvo que haber a Casuso ahí, ¿no? Fue un tremendo tiro que fue prácticamente al ángulo, muy lejos de donde estaba Casuso. Poco pudo ser a Casuso. Obviamente en ese momento el problema era psicológico ya.
Pero psicológico no solamente para Casuso, el problema era psicológico para todos los jugadores. Todos los jugadores, ¿no? Estaban en una situación donde te entraron 3 goles en 15 minutos. Tenía que reaccionar Perú, buscar algún tipo de pararse bien en la cancha, conversar, ¿no? Y no estar de esa manera prácticamente en la forma como reaccionaron, porque en ese momento, Chale, cuando viene el tercer gol, Chale patea el tablero. Chale se levanta de los asientos, ¿no? Voy a pasar otra imagen aquí, ¿no? Chale se levanta prácticamente y, y lo primero que hace es hacer cambio de portero. A ver, ¿qué tan bueno fue el cambio de portero en ese momento? Era obvio que estabas cambiando, ¿no? Un mal arquero contra un buen arquero, que no se había lesionado y nada, que quizás había un problema mental por ahí, o no es que había un problema mental, sino que había un problema, hubo un detalle psicológico en el partido que había causado los primeros 3 goles, pero el problema psicológico no solamente era para Cazzus, sino para todo el equipo, porque todo el equipo falló. Y se ve claro en el tercer gol, se ve claro en el segundo gol, se ve claro en el primer gol. Es una ensalada de errores que Chile los aprovechó, que todo el equipo que tenía que ponerse, ¿no? Básicamente ponerse en unión para poder salvar esta situación, porque no era mal equipo Perú tampoco, ¿no? A mí me pareció muy apresurada, ¿no? Entonces lo que hace Chale es cambiar a un arquero como Ramón Quiroga, y ya estaba pasadísimo de peso y hasta los comentaristas chilenos lo dijeron, en México también lo dijeron, muy pasado de peso. Que lo que hizo fue prácticamente sepultar la carrera de Eusebio Acasuso, ¿no? Y bueno, salen. El problema es que, bueno, cada quien tiene que hacer su trabajo en ese momento. Los chilenos decían, ¿no? Cuando viene el tercer gol, los chilenos pues empezaron a hablar, a decir, no, bueno, tiren todo al arco, porque tiras al arco y se va a meter. Pero fue psicológico. No es porque Acasuso haya fallado, porque no falló en el tercer gol, fue un golazo, sino porque el equipo peruano estaba dormido. Todo el equipo peruano estaba dormido. Entonces, obviamente, ante esta situación, los chilenos aprovechan la situación para bajar también la moral al equipo contrario y tener prácticamente sentenciar la eliminatoria, pues aprovechar el momento psicológico terrible que vivía Perú. Por eso empezaron a decir, tiren todo al arco entre los jugadores. Se decían, tiren todo al arco, como diciendo, no hay arquero. No era cierto, porque hubo un par de tiros al arco y los agarró Casuso. Yo siento que con el pasar de los minutos, si Perú se hubiera sentado mentalmente y psicológicamente en el partido, quizás el partido terminó 3-1 el primer tiempo. Quizás en el segundo tiempo hubieran salido con mejor, ¿no? De predisposición. Solamente en el peor de los casos necesitaba un golcito más para poner la eliminatoria al rojo vivo, porque ganando en Lima 1-0 con el 3-2 no era, ¿no? Dificilísimo ganarle a Chile, digamos 1-0 en Lima, ¿no? Pensando en las circunstancias, ¿no? Pero el partido se puso 3-1 con gol de Franco Navarro. Se puso 3-1. De hecho, cuando sacan a Eusebio Acasuso y Acasuso que se hacía el desentendido y cosas así, de hecho, el público comenzó a hacer su trabajo, porque el público empezó a cantar diciendo, ¿no? Acasuso, amigo, Chile está contigo. Pero eso es parte ya ¿no? de la viveza, la idiosincrasia en un partido de fútbol, precisamente para despertar a los peruanos, ¿no? Básicamente, ¿no? Para despertar negativamente, ¿no? Para que entren en un estado básicamente ya de fuera de control. Entonces Chile pues aprovecha en esos cánticos, ¿acaso su amigo Chile está contigo? De hecho, cuando sale, no sale a Casuso y está caminando rumbo, ¿no? Al camarín, al, bueno, a la banca, pasa por ahí. La gente grita que se quede, que se quede, que se quede.
pero es parte, ¿no? Del folclore, parte de aprovechar el momento, ¿no? Que Perú cayó en la trampa, básicamente, ¿no? Y no solamente cayó en la trampa en el sentido de que necesitaba ganar el partido, sino que también lo sacaron a Casuso, lo sacaron ya hasta de la selección. Entonces, el, los últimos minutos del primer tiempo, Perú lo juega mejor, lo juega bien, se asienta en el partido, sinceramente se asienta y hace un gol Franco Navarro. Ahora, el partido parecía una catástrofe, 3-0. Y el partido termina en su primer tiempo, Perú jugando mucho mejor que Chile y Perú anotando un gol. O sea que las perspectivas para el segundo tiempo no eran nada favorables para Chile, a pesar de la avalancha de los primeros 3 goles. No, jugaba, un equipo te estaba dominando y te había anotado un gol y el partido estaba 3-1. Yo decía simplemente un gol nada más para facilitar las cosas en Lima, porque estábamos en la lona con el 3-0 y nos levantamos, obtuvimos una lucecita al término del primer tiempo con el gol de Franco Navarro y había las esperanzas de un gol y por qué no 2 goles para empatarlo a Chile. Podía ser posible. Todo, el partido cambió dramáticamente en el segundo tiempo, dramáticamente. De hecho, cuando se juega el segundo tiempo, Perú empieza jugando mejor que Chile. Perú toma el balón, ¿no? Perú empieza a jugar mejor. Hubo un problema, es que, bueno, primeramente hubo un penal, ¿no? Hubo una de las jugadas por ahí que se dice que fue fuera del área, dentro del área, lo que sea, pero hubo un penal. Quiroga no tuvo ni reacción en el penal. Chile se encontró con un gol, ¿no? Y pone el marcador 4-1 y la cosa se ponía terrible. Ya Perú necesitaba mínimo un gol para tener una pequeña esperanza en Lima. Mínimo necesitaba un gol. Y con 2 goles, Perú volvía a la carga, pero necesitaba, la cosa estaba ya muy difícil, más aún con la expulsión de Toribio Díaz, por falta de reflejos. Perú juega con 10 hombres, perdiendo 4-1. Cuando Perú juega con 10 hombres y pierdes 4-1, cuando parece que la eliminatoria está prácticamente muerta, Perú comienza a jugar mucho mejor que Chile. Y hasta los propios chilenos se sorprenden. Con 10 hombres en nuestra casa, Perú nos está dominando. Dominando. Bueno, Perú hace otro gol por medio de Franco Navarro. Y el partido se pone 4-2. Ya nos ponemos a pensar todos en el partido en Lima. Ya con ese resultado, Perú necesitaba ganarle 2-0 a Chile en Lima. Pero el partido le faltaba todavía mucho recorrido. O sea, había mucho tiempo y se sondeaba un gol más de Perú, porque Perú lo atacaba. De hecho, hubo un tiro al poste de Franco Navarro. Hubo un tiro libre que no sé ni cómo la sacó el portero Roberto Rojas. Un tiro libre de Jorge Olaechea, que sinceramente qué reflejos de este arquerazo Roberto Rojas, ¿no? Y bueno, el tercero estuvo muy cerquita, súper cerca estuvo el tercer gol peruano, que de haber llegado hubiera sido prácticamente un aliciente grandísimo para llegar a Lima y poder ganarle a Chile por 1-0 y clasificar. ¿No? Que Chile traía historia de que necesitaba empates y perdía partidos importantes, como aquel que sucedió en el Estadio Nacional de Lima en el 77 o en el mismo 85 contra Uruguay, que necesitaba un empate y lo pierde, ¿no? Bueno, Chile tenía esa situación, estaba preocupado Chile. La prensa, la televisión chilena estaba muy preocupada en la narración del partido porque su equipo no era dominado por un Perú con 10 hombres y el partido estaba 4-2 y Chile se salvaba de muchos goles, ¿no? Total que el tercer gol peruano nunca llegó, pero hubo una sensación muy mala para Chile, a pesar
de los primeros 3 goles y que había ganado 4-2. La sensación no era buena en el ámbito chileno. Chile tenía desconfianza de su selección, respetaba mucho a Perú porque prácticamente le había jugado un buen partido. Y la afición peruana estaba molesta, pero tenía sus esperanzas que en Lima daba la vuelta. Tenía la esperanza de dar la vuelta. Lo que había sucedido es algo muy, pero muy terrible en cuanto a la prensa, lo que dijo en contra de Acasuso. Dijo muchas cosas prácticamente que sepultó, ¿no? Sepultó prácticamente lo que fue la carrera de Eusebio Acasuso, la verdad, en forma totalmente irresponsable, porque Acasuso, para mí, debió jugar el segundo tiempo. Yo no sé si Acasuso tapaba el penal o no contra Quiroga, pero por lo menos ponía más resistencia, pues. Acasuso había tomado varios penales. ¿No? Podía haber sido la oportunidad para Acasuso, ¿no? De reivindicarse básicamente con la afición si tapaba el penal. Pero Quiroga no tuvo cero reacción al penal. Lentísimo. Y hubiera sido una excelente alternativa a Casuso para el partido también en Lima. Necesitábamos a lo mejor. Y si había un problema psicológico por los 3 goles, pues hay que trabajar sobre eso, simplemente. Prácticamente Acasuso declaró que fue la tarde, como dice aquí, la tarde más triste de mi vida. Fue una tarde triste para el Eusebio Acasuso, ¿no? Bueno, después del partido, Perú regresa a Lima en medio de mucho tumulto en el Estadio Nacional de Lima, todos en contra de Acasuso, todos, absolutamente todos, los de la prensa, ¿no? Los de la gente, los periodistas, ¿no? Estos periodistas ineptos, básicamente. Todo lo que fue prensa también fue, la verdad, terrible, ¿no? Por ejemplo, miren, esto es lo que publicaba la prensa en ese momento, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Comisión, Acasuso el culpable. Falso. Para mí no fue Acasuso el culpable. Los culpables fueron todos los jugadores que salieron al partido dormidos. Y si nos vamos a jugadas puntuales, es cierto que Acasuso tuvo algo en el segundo gol porque no tuvo el énfasis para agarrar el balón, no tuvo la energía, el coraje para tirarse a agarrar el balón. También lo tuvo Cueto. En 2 jugadas de gol participó Cueto y de forma infantil, que jugó mal el partido también. De hecho, que fue reemplazado Cueto, ¿no? Fue reemplazado Cueto por Guillermo La Rosa, ¿no? Bueno, aquí dicen Acasuso el culpable, totalmente falso. Me parece a mí súper falso esto, ¿no? Vamos a ver si podemos señalar por aquí. No, esto que ustedes ven aquí me parece muy falso, la verdad, ¿no? Comisión Acasuso el culpable, para mí totalmente desacuerdo e irresponsable. Aquí hay otro que no sé si se alcanza a leer, dice sospechosa actuación de Acasuso. ¿Cuál sospechosa? Yo no veo nada de sospechosa. Yo veo un error que le puede pasar a cualquiera. A Quiroga le metieron 5 goles, Polonia en menos de 15 minutos también en el Mundial de España 82, con muchos de los goles no desubicado en el arco y nadie dijo sospechosa. Aquí ponen sospechosa actuación de Acasuso. Otro periódico puso nos ganaron Acasuso y los chilenos, ¿no? Miren los diarios de Perú, cómo eran, ¿no? En aquel momento. Aquí dice Acasuso regaló el partido. Otro diario más. Estos diarios fueron vistos por la prensa chilena. Y obviamente ellos jugaron su partido, aumentando quizás algo más para, ¿no? Desquebrajar un poquito el ambiente del equipo peruano, ¿no? Mire, aquí le ponen vete a Bolivia. Chevo. Otro pone Acasuso el mejor de Chile.
Otro pone Acasuso 4, Perú 2. Imagínate las ofensas hacia Eusebio Acasuso. ¿Qué tipo de prensa es esta? Prensa destructiva, amarillista, de bajo nivel. Pone Acasuso, ¿no? Con protección policial. Pero esto es producto de la prensa, precisamente. Con protección policial, que lo querían linchar probablemente, pero esto lo genera mucho la prensa peruana, la prensa amarillista, la prensa que quiere vender. Entonces, con esto, yo sinceramente ya, yo podría recomendarle a Casuso, no vuelvas a jugar por la selección. Con esta prensa, no vuelvas a jugar. Te van a hacer mucho daño a ti y a tu familia. No vuelvas a jugar. Quédate mejor quédate a jugar en Bolívar. Ahí tienes a Moisés Barak, un buen técnico. Ahí tenías como compañero a Jorge Irano, a Luis Galván, exjugador de la selección argentina. Ahí tenías muchos buenos jugadores. Fuiste subcampeón de Copa Libertadores, ¿no? Campeón del fútbol boliviano. Ya no vengas a la selección. Con esta prensa amarillista, ignorante, mejor. Y venga, ¿no? Bueno, Acasuso 3 años antes había comprado su departamento. 3 años antes, estamos hablando de 1981, 82 por ahí. 81, 82, él había comprado su apartamento. Resulta que uno de los diarios había manifestado que ese apartamento que compró Acasuso lo había comprado con el dinero que lo había sobornado el equipo chileno. Imagínese semejante estupidez que se habló en Perú. Con eso, con justa razón, a Casuso no juegues. Se le dijo en el momento, yo me lo pensé mentalmente, no juegues más por esta selección. Unos días después, el diario El Gráfico de Argentina y otro, la prensa colombiana, ¿no? Primeramente fue El Gráfico, fue a entrevistar a Casuso. El Gráfico, un diario un poquito más serio, hizo una investigación al respecto a ver qué es lo que había pasado, había preguntas, hablaron también con el Club Bolívar y muchas cosas. Habló con otros jugadores también, dijeron que José Velázquez lo había golpeado y muchas cosas se dijo, todo es mentira. José Velázquez nunca golpeó a Jesús. De hecho, los jugadores le dieron su apoyo, ¿no? Y todas estas cositas lo hizo el Gráfico a través de una entrevista no solamente a Casuso, sino a los demás jugadores, al equipo de Bolívar, entrevistó a la Federación Peruana de Fútbol, entrevistó a todos, ¿no? Y sacó una versión real de lo que pasó. Simplemente un pequeño error, venía a Casuso quizás con un poquito, no estaba muy en forma, que digamos, pero aún así era el mejor arquero peruano en ese momento. El mejor arquero peruano. Así que el diario colombiano llegó y también sacó una nota interesante y jamás ellos en prensas, ni en medios chilenos, ni en medios argentinos, colombianos, sacaban cosas como que ustedes están viendo aquí en este momento en los diarios, ¿no? En todo en contra, ¿no? De acá sus diarios basura, básicamente, ¿no? Bueno, después de la entrevista con el Gráfico, con los medios colombianos, nos dimos cuenta que fue pues algún accidente del fútbol que tuvo con Eusebio Acasuso, ¿no? Que pasó. Pero tonterías como que se vendió, como que fue a menos, ¿no? Como que fue error de Acasuso. Ustedes lo deben analizar. Primeramente, las mentiras son confirmadas. Todo es mentira de que se vendió, de que etcétera, etcétera. Y que también haya sido culpa 100% de los 3 goles de Acasuso, yo no estoy de acuerdo. Si usted está de acuerdo, bueno, pues manifiesta si está de acuerdo. Pero yo no creo que Acasuso haya tenido culpa en los 3 goles. En el segundo gol sí le creo que haya tenido culpa, pero te viene una
viene una sucesión de errores y la culpa más fuerte para mí se lo doy a César Cueto, que sabiendo que estás perdiendo y sabiendo que el equipo chileno estaba avanzando con mucha velocidad, pierdes un balón en la media cancha y queda el equipo desubicado, ¿no? Y obviamente Acasuso pudo hacer algo, porque el tiro de Rubio no fue muy fuerte. Esquinado sí, fuerte no. Entonces, para mí, que el equipo, Acasuso no fue 100% culpable. Todo mundo lo manifiesta. Y el equipo chileno, la prensa chilena, francamente no estuvo eh, muy contenta con el partido. No estuvo para nada contenta con el partido. A pesar del 4-2. ¿No? A pesar del 4. De hecho, Chile manifestaba su temor del partido en, en Lima. Mucho temor por el desenvolvimiento del partido. Y todo el mundo, ¿no? Estaba de acuerdo que el equipo peruano había jugado mejor el partido, especialmente en el segundo tiempo. Claro, hubo primeros 15 minutos que fueron terribles, definitivamente. Y bueno, así estuvo el partido. La verdad fue, vamos a quitar esto por aquí. El partido fue, yo siento que sinceramente el partido sí que fue complicado al principio. Perú tuvo energía para reponerse, especialmente en el segundo tiempo, en condiciones adversas. Supo suplantar la parte psicológica, que fue difícil, ¿no? Y aunque el golpe había sido muy duro, ¿no? 3 goles. Es muy duro el golpe. Pero el partido termina 4-2, no termina 3-0, termina 4-2, ¿no? El tercer gol estuvo cerquísima de llegar. Entonces no hubiera sido tanto una catástrofe. Pero el problema es que el equipo peruano es un equipo muy mental, ¿no? No solamente el equipo, también el cuerpo técnico. El cuerpo técnico y el periodismo ya, ni qué hablar, ¿no? De tal manera que hicieron cambios así repentinos, ¿no? De hecho, pasaron cosas después, vamos a hablar del partido en Lima. Fue un bonito partido, perdió Perú. Pero este partido, yo simplemente lo que puedo informar, puedo decirles que mi punto de vista muy particular, nada más, muy particular, es que la culpa no lo tuvo 100% Acasuso. Fue el equipo, en parte, poquito, pudo dar más a Casuso y los terribles errores de César Cueto y del comando técnico también, ¿no? Pero bueno, esperemos, yo sé que ustedes tienen su punto de vista, veremos a ver qué ustedes qué opinan. Bueno, gracias, nos estamos viendo, hasta luego.